hermanos y hermanas en Cristo. En este video les comparto el testimonio conmovedor de Verónica, una exmonja que tuvo una experiencia cercana a la muerte y regresó con un mensaje urgente para la humanidad. Si este tema despierta tu curiosidad e interés, te invitamos a darle like al video, suscribirte a nuestro canal y compartir tus reflexiones en los comentarios. Tu participación es invaluable para que este mensaje llegue a más almas sedientas de conocimiento. Y recuerda, al unirte a nuestra comunidad, te abres a recibir las bendiciones y la sabiduría que provienen de la palabra de Dios. Verónica, una monja dedicada a la vida de oración y servicio, jamás imaginó que una mañana, al alcanzar un vaso de agua, la oscuridad la envolvería por completo. Pero la muerte no fue la fin del final, sino el comienzo de una experiencia extraordinaria. Mientras observaba su cuerpo sin vida desde arriba, se sintió atraída hacia un abismo donde susurros atormentados la rodeaban. Justo cuando el miedo la consumía, una luz cegadora irrumpió en el vacío. Jesús estaba frente a ella, lo que le reveló a continuación sobre el futuro y la marca cambiaría todo para siempre. Durante la mayor parte de mi vida, nunca imaginé que estaría escribiendo estas palabras. Mi nombre es Verónica, y una vez viví una vida de tranquila devoción, lejos del caos del mundo. Me entregué por completo a Dios, tomando mis votos como monja a una edad temprana. Mis días transcurrían en oración, servicio y soledad, buscando solo acercarme más a Cristo. El mundo exterior a nuestro convento se movía a un ritmo frenético, pero yo estaba contenta con mi llamado de ayudar a los pobres, cuidar a los enfermos e interceder por aquellos que habían perdido el camino. Nunca cuestioné mi propósito. Confiaba en que Dios guiaría mis pasos, que me había colocado exactamente donde debía estar. Mi vida no era de grandeza ni reconocimiento, pero encontré paz en la simplicidad. Las preocupaciones del mundo, dinero, ambición, poder, no significaban nada para mí. Mi única preocupación era la fe. Pero lo que me sucedió lo cambió todo. Si alguien me hubiera dicho que un día moriría y regresaría con un mensaje de urgencia, lo habría descartado. Había leído relatos de experiencias cercanas a la muerte, pero siempre me parecieron distantes, como historias destinadas a otros, no a mí. Y sin embargo, esa fría mañana, me enfrenté a lo inimaginable. Comenzó con una debilidad que no podía explicar. Durante días me había sentido cansada, mis extremidades pesadas, mi respiración entrecortada. Lo ignoré, asumiendo que era agotamiento por el ayuno y las largas horas de oración. Había llevado una vida disciplinada, a menudo llevando mi cuerpo al límite en devoción a Dios. Creía que Él me sostendría, como siempre lo había hecho. Esa mañana, me desperté antes del amanecer, como lo había hecho todos los días durante años. La lluvia golpeaba suavemente contra mi pequeña ventana. El aire dentro de mi habitación húmedo y frío. Alcancé mi Biblia, pero mis manos temblaban. Un extraño entumecimiento se extendía por mis dedos. Lo sacudí y me puse de pie, pero mis piernas se sentían inestables. Algo andaba mal. Me dije a mí misma que solo necesitaba agua, un momento para recuperar fuerzas. Pero cuando alcancé el vaso en mi mesita de noche, mi visión se nubló. La habitación se inclinó y mi pecho se oprimió como si un gran peso me aplastara. Mi respiración se volvió entrecortada. El vaso se me resbaló de las manos, rompiéndose contra el suelo. Entonces el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Intenté estabilizarme, agarrando el borde de la mesa de madera, pero mis piernas cedieron.
Lo último que recuerdo es el frío suelo encontrándose con mi cuerpo, el sonido distante de pasos corriendo hacia mi puerta y una voz apagada y urgente llamando mi nombre. Luego, nada. Oscuridad. En ese momento mi vida, tal como la conocía, terminó, pero mi viaje apenas comenzaba. El silencio que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado. No era solo la ausencia de sonido, era la ausencia de todo. Sin dolor, sin aliento, sin peso. Solo quietud. Por un momento pensé que estaba soñando, atrapada en ese extraño lugar entre el sueño y la vigilia. Pero cuando mis sentidos regresaron, me di cuenta de la verdad. Ya no estaba en mi cuerpo. Podía verme a mí misma tendida en el frío suelo de piedra de mi habitación, con mi hábito a mi alrededor. Mi piel se veía pálida, mis labios ligeramente separados, como si hubiera intentado hablar antes de caer. Mi pecho no subía ni bajaba. Estaba completamente inmóvil. Entonces lo escuché. La voz frenética de mi vecina, Elena. «Oh, Dios mío, por favor, que alguien ayude», gritó, su voz llena de pánico. Estaba en la puerta, con el rostro pálido por el miedo, sus manos temblando mientras buscaba a tientas su teléfono. Debería haber sentido algo. Pánico, urgencia, desesperación por gritar y decirle que todavía estaba allí. Pero no lo hice. En cambio, un extraño desapego se apoderó de mí. Era como si estuviera viendo una escena de la vida de otra persona. Intenté moverme, dar un paso adelante, pero no tenía pies, ni piernas, ni manos para extender la mano. Y sin embargo, estaba consciente, más consciente que nunca. Entonces, algo invisible tiró de mí. No era una fuerza que pudiera resistir. No eran manos agarrándome, sino una corriente invisible que tiraba del centro de mi ser, atrayéndome hacia arriba. Me elevé sin esfuerzo, ingrávida, como si la gravedad ya no se aplicara a mí. Mi pequeña habitación, los vidrios rotos en el suelo, los gritos frenéticos de Elena, todo se desvaneció debajo de mí. Atravesé el techo como si no estuviera allí, moviéndome más y más alto hacia algo vasto y desconocido. Entonces, el mundo que había conocido desapareció por completo. La oscuridad me rodeó, no la oscuridad de una noche sin luna, ni la suave penumbra de una vela que se apaga. Esta era más profunda, más pesada, casi viva. Me presionaba, vasta e interminable, extendiéndose más allá de lo que mi mente podía comprender. Al principio, hubo silencio. Luego vinieron los susurros. Al principio eran distantes, suaves, casi tristes, pero se hicieron más fuertes, multiplicándose, superponiéndose. Las voces estaban llenas de dolor, arrepentimiento y algo mucho peor, desesperación. Algunos gritaban de dolor, otros suplicaban, algunos rugían de furia. Intenté girarme para ver de dónde venían las voces, pero no tenía sentido de la dirección. Estaba suspendida en el vacío, un alma sin cuerpo, una mente sin forma. Una terrible comprensión se apoderó de mí. ¿Era este el infierno? ¿Estaba siendo juzgada? Había pasado mi vida al servicio de Dios, en oración y devoción, pero nunca había sido perfecta. Había dudado, había cuestionado, había fallado. ¿Era por eso que estaba aquí? ¿Estaba siendo condenada? Los pensamientos enviaron una oleada de miedo a través de mí, y como en respuesta, las voces se volvieron más urgentes. La oscuridad a mi alrededor se profundizó, espesándose como una tormenta que acumula su fuerza. Quería gritar, pero
No tenía boca. Quería correr, pero no tenía pies. Entonces, desde las profundidades del vacío, algo se movió. No era una persona, ni siquiera una forma. Era una presencia inmensa, abrumadora y sofocante. Podía sentirla observándome, aunque no podía ver nada. Los susurros se convirtieron en lamentos. El terror se apoderó de mí. Dios mío, ayúdame, pensé. Y entonces lo vi. Una luz. Era tenue al principio, no más grande que una estrella, distante, pero atravesaba la oscuridad con una intensidad que hacía retroceder las sombras. En el momento en que la vi, las voces flaquearon. La presencia sofocante vaciló. La luz comenzó a crecer, expandiéndose, derramando calor sobre mí como una ola de fuego dorado. La oscuridad gritó. Sentí que algo se rompía, como si cadenas invisibles me hubieran envuelto y ahora se estuvieran partiendo. La luz se acercó y supe que no estaba sola. Alguien venía por mí. Y en ese momento comprendí. Estaba siendo rescatada. La luz me envolvió, quemando las sombras que habían amenazado con consumirme. Un calor diferente a todo lo que había conocido me inundó, llenando cada parte de mi ser. Los susurros dolorosos se desvanecieron, reemplazados por una profunda quietud. Entonces lo vi. Al principio era solo una figura en la distancia. De mi pie en el centro del resplandor radiante. A medida que se acercaba, sentí algo indescriptible. Una presencia abrumadora que era a la vez poderosa y tierna. Su ser mismo exudaba amor, tristeza y algo más. Urgencia. Jesús. En el momento en que lo vi, lo supe. Cada fibra de mi existencia lo reconoció, no solo como un hombre, no solo como un maestro, sino como el alfa y la omega, el Dios viviente. Sus ojos, profundos y penetrantes, contenían el peso de la eternidad, y sin embargo, estaban llenos de compasión mientras me miraba. Caí de rodillas, no porque lo eligiera, sino porque no podía hacer nada más en su presencia. Todo lo que había conocido palidecía en comparación. Mi pasado, mis oraciones, mis sacrificios. Todo parecía un mero susurro en el viento ante la vastedad de su gloria. Durante lo que pareció una eternidad, no pude hablar, pero no lo necesitaba. Él lo sabía todo. Finalmente extendió su mano. Su voz era a la vez gentil e inquebrantable, resonando en lo profundo de mi ser. Debes ver. Ante sus palabras, la luz que nos rodeaba cambió. El calor disminuyó y, de repente, ya no estaba de pie ante él. Estaba en otro lugar. Una ciudad se extendía ante mí, vasta y reluciente, llena de imponentes edificios, luces parpadeantes y personas que se movían con una sincronización inquietante. Todo era ordenado, eficiente y controlado. Miré más de cerca. Al principio parecía pacífico, pero luego noté los detalles sutiles. La forma en que caminaba la gente, sus rostros desprovistos de alegría, sus movimientos mecánicos. Era como si algo vital les hubiera sido arrebatado. Entonces vi la marca, una pequeña insignia apenas perceptible, ya sea en la mano derecha o en la frente. Estaba en todas partes, en vallas publicitarias, en pantallas digitales, en los kioscos brillantes donde la gente escaneaba sus manos para entrar a los edificios, comprar alimentos o acceder al transporte. Nadie la cuestionaba, nadie se resistía. La comprensión me golpeó como una ola de hielo. Esto no era solo un sistema político o un programa económico. Era algo mucho, mucho más profundo. La marca no se imponía a la gente.
La tomaban voluntariamente, la abrazaban, y al hacerlo, habían renunciado a algo precioso, algo eterno. La voz de Jesús resonó dentro de mí de nuevo, triste pero firme. Les dirán que no tienen otra opción, pero yo proveeré. Sus palabras se asentaron sobre mí como un peso. Las personas en esta visión habían elegido la marca no por malicia, sino por miedo. Miedo al hambre, miedo al rechazo, miedo a perder su lugar en el mundo. La escena cambió. Ahora veía el otro lado, aquellos que habían rechazado la marca. No, eran parte de las ciudades relucientes, eran marginados. Vi a una madre de pie en un mercado, sus hijos aferrados a su lado. Extendió un puñado de dinero en efectivo para comprar pan, pero el vendedor negó con la cabeza, señalando un escáner. Ella no tenía la marca, por lo tanto, no tenía derecho a comprar. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras alejaba a sus hijos con las manos vacías. Vi a un hombre en un hospital suplicando medicina para su esposa. El médico negó con la cabeza. Sin marca no hay tratamiento. Vi familias enteras siendo desalojadas de sus hogares, obligadas a vivir en las calles porque se negaban a cumplir. Y luego vi a los cazadores, aquellos a quienes se les había asignado encontrar a los que no tenían la marca y llevarlos a centros de reeducación. No eran soldados, eran vecinos, amigos, incluso familiares. El mundo se había vuelto contra ellos. La sociedad los llamaba peligrosos extremistas, enemigos del progreso. No era simplemente persecución, era un rechazo total de su derecho a existir. Entonces, la visión cambió una vez más. Vi a aquellos que habían tomado la marca. Al principio, parecían intactos, pero luego miré sus ojos. Estaban vacíos. Al principio era sutil, una opacidad, una falta de luz. Pero a medida que pasaba el tiempo, se volvían huecos. Sus emociones se desvanecieron. Su amor por sus familias desapareció. Vi a una mujer que una vez había abrazado a su bebé con ternura. Ahora se alejaba como si el bebé no fuera nada. Vi a un esposo rechazar a su esposa que se había negado a la marca, como si fuera una extraña. Habían renunciado a algo mucho más grande que su libertad. Habían renunciado a sus almas. La visión se disolvió y me encontré de nuevo ante Jesús. Mi corazón latía con fuerza. Las lágrimas me quemaban los ojos. Quería rogarle que lo deshiciera, que evitara que sucediera, que cambiara lo que había visto. Pero él solo me miró con tristeza. Ya ha comenzado. Abrí la boca para protestar, pero él levantó la mano. «Diles», dijo, su voz como un trueno pero llena de amor. «Adviérteles, el tiempo es corto, apenas podía hablar, pero ¿cómo sobrevivirán sin la marca?». Su mirada se suavizó. «El mundo dirá que no tienen otra opción, pero yo proveeré». En ese momento comprendí. Esta no era solo una batalla por la supervivencia, era una prueba, una elección final. Y eterna. La marca no era solo una herramienta de control, era su misión espiritual. La visión comenzó a desvanecerse. La luz a su alrededor se volvió cegadora. Sentí que me jalaban hacia atrás, hacia algo familiar, algo doloroso, algo humano. Jadeé y desperté. La visión no terminó. Incluso cuando la escena de las masas con ojos vacíos se desvaneció, me atrajo otra. Esta vez, el mundo se veía diferente, más oscuro, más frío. El aire mismo se sentía más pesado, espeso con una opresión silenciosa.
Pero esta no era la ciudad donde vivían los marcados. Este era el lugar al que habían ido los no marcados. Los vi, hombres, mujeres, niños, aquellos que se habían negado a someterse. Estaban dispersos, vagando por calles desoladas, apiñados en edificios abandonados, escondiéndose en bosques y montañas donde ya no se les podía encontrar. Sus ropas estaban gastadas, sus rostros demacrados por el hambre. Sin embargo, en 1800 sus ojos había algo que los marcados habían perdido. Una luz, una presencia. Vi a un hombre que una vez fue un médico respetado, ahora hurgando en la basura en busca de restos de comida. Le habían quitado todo, su nombre borrado de todos, los registros, sus credenciales revocadas. Vi a una joven que una vez fue maestra, sentada afuera de una iglesia que había estado cerrada durante mucho tiempo. Apretó una pequeña Biblia, sus dedos temblando mientras leía a la tenue luz de la luna. Vi a una pareja de ancianos que una vez estuvieron rodeados de sus hijos y nietos, ahora solos. Su propia familia los había entregado, llamándolos peligrosos por negarse a la marca. El mundo se había vuelto contra ellos. La sociedad había decidido que ya no merecían existir. Al principio, aquellos que rechazaron la marca intentaron quedarse en las ciudades, creyendo que podrían sobrevivir en silencio, sin ser notados. Pero el sistema no permitía la neutralidad. Los no marcados fueron rápidamente identificados. Sin la marca, no podían comprar comida, alquilar casas ni siquiera recibir atención médica. Los bancos cerraron sus cuentas. Los empleadores los despidieron. Se convirtieron en fantasmas, expulsados de la sociedad. Muchos huyeron. Vi pequeños grupos formándose en la naturaleza, comunidades ocultas de creyentes. Se reunían en bosques, en montañas, en lugares subterráneos donde no los encontrarían. No tenían electricidad, ni tiendas, ni hospitales. Pero tenían fe. Entonces sucedió algo extraordinario. Observé a un hombre arrodillarse junto a la tierra seca y agrietada, con las manos levantadas en oración. Su familia estaba detrás de él, con los rostros cansados por el hambre. No habían comido en días. Señor, alimentaste a Elías en el desierto. Alimentaste a los israelitas con maná. Eres el mismo Dios, dijo, su voz temblando en el aire nocturno. Algo se movió en el suelo ante sus ojos. Las plantas comenzaron a brotar, enredaderas cargadas de frutos, raíces profundas y fuertes, comida donde no había habido ninguna. Vi a otro grupo escondido en una cueva, acurrucado alrededor de un niño que ardía en fiebre. No tenían medicinas, ninguna forma de ayudar. Una mujer puso sus manos sobre la frente del niño, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Jesús, sanaste a los enfermos, hiciste que los ciegos vieran. Si no podemos recurrir al mundo, recurrimos a ti. Ante sus palabras, el niño jadeó. Su fiebre desapareció en un instante, pero no todos se mantuvieron firmes. Algunos vacilaron. Vi a un hombre que una vez fue audaz en su fe, ahora temblando mientras sostenía a su hija hambrienta. ¿Cómo puedo dejarla sufrir?, susurró. Seguramente Dios entendería si tomara la marca solo para alimentarla. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras miraba a su esposa, esperando que ella estuviera de acuerdo. Pero ella solo negó con la cabeza. Si lo perdemos todo pero conservamos nuestras almas, no hemos perdido nada. Si ganamos el mundo pero perdemos nuestras almas, lo hemos perdido todo. El hombre se alejó, luchando con la decisión. Algunos se aferrarían,
otros cederían, y las palabras de Jesús resonaron en mi alma. Les dirán que no tienen otra opción, pero yo proveeré. Entonces Jesús me mostró una última cosa. Vi a una mujer de pie en las ruinas de un pequeño pueblo. Una vez había sido rica, poderosa, una líder entre su gente. Ahora no tenía nada. Se paró ante un funcionario del gobierno que le ofreció una última oportunidad. Toma la marca y podrás recuperar tu vida. Comida, refugio, un hogar. No tienes que sufrir más. Ella vaciló. Sus manos temblaron. Luego, con silenciosa fuerza, lo miró a los ojos y negó con la cabeza. Mi vida no me pertenece. Y entonces vi el precio de su elección. Se la llevaron. Pero mientras la conducían fuera del pueblo, su rostro estaba radiante. Y supe que no había sido abandonada. Había sido elegida. La visión se desvaneció y me encontré una vez más ante Jesús. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de esperanza. El mundo dirá que no tienen otra opción, pero yo proveeré, repitió. Aquellos que se mantengan firmes, aquellos que confíen en mí, serán cuidados. Encontrarán refugio en mi amor, fortaleza en mi espíritu. No los abandonaré. La visión cambió de nuevo y fui arrastrada a la escena final. Me paré en el corazón de una vasta ciudad, pero ya no se parecía al mundo que una vez conocí. Todo estaba limpio, ordenado, eficiente. Pantallas digitales mostraban mensajes de unidad, progreso y paz. La gente se movía en perfecta sincronización, sus rostros inexpresivos, sus ojos desprovistos de luz. Era el nuevo mundo, un mundo donde todos habían aceptado la marca. A primera vista, parecía pacífico, no había crimen, ni conflicto. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que esta paz había tenido un costo terrible. Estas personas ya no eran ellas mismas. Observé a una madre pasar junto a un niño pequeño acurrucado en la esquina de un callejón. El niño la miró, con el rostro manchado de suciedad, las manos extendidas. «Mamá», susurró. Pero ella no se detuvo. Ni siquiera lo reconoció. Había tomado la marca. Su amor, su alma misma, se habían ido. La escena cambió. Estaba en un puesto de avanzada remoto, lejos de las ciudades, donde se habían reunido los no marcados. Eran los últimos que quedaban, aquellos que se habían negado a someterse. Vivían escondidos, sobreviviendo con restos, esperando lo que sabían que se avecinaba. Y entonces llegó el día. Vi a los soldados acercándose, filas de ellos marchando en perfecta formación. Sus rostros eran ilegibles, sus armas brillaban en la tenue luz. Detrás de ellos estaba un hombre de traje, tranquilo y sereno. «No queremos hacerles daño», dijo, su voz suave, casi amable. «Queremos ayudarlos. El mundo ha avanzado. No tienen que sufrir más». Nadie se movió. Entonces llegó la tentación final. El hombre hizo un gesto hacia un grupo de niños frágiles y hambrientos, sus costillas visibles bajo la ropa andrajosa. «Piensen en sus hijos», dijo en voz baja. «¿Vale su orgullo el sufrimiento de ellos? Denles un futuro. Dejen que coman. Dejen que vivan». Algunos de los padres lloraron, sus manos temblando. Algunos dieron un paso al frente. Una mujer que sostenía a un bebé hambriento sollozó mientras susurraba: «Perdóname». Y tomó la marca. Su esposo intentó alcanzarla, pero en el momento en que la aceptó, algo en ella cambió.
Se apartó de él, sus ojos de repente fríos. Ya no lo veía, ya no le importaba. Pero había otros, aquellos que se negaron. Se mantuvieron unidos, cansados pero inquebrantables, sus manos entrelazadas en silenciosa oración. Un hombre, con el rostro demacrado por el hambre, dio un paso, al frente, no para rendirse, sino para hablar. No pueden tomar lo que le pertenece a Dios, dijo. Ya hemos tomado nuestra decisión. El hombre del traje suspiró. Que así sea. Los soldados levantaron sus armas, y entonces el cielo se abrió. Una luz diferente a todo lo que había visto. Se derramó, más brillante que el sol, más brillante que la vida misma. Los soldados se tambalearon, protegiéndose los ojos, pero los no marcados se mantuvieron erguidos, sus rostros iluminados, sus cargas levantadas. Jesús había llegado. La visión se hizo añicos. Una fuerza más poderosa que cualquier cosa que hubiera conocido me jaló hacia atrás, arrastrándome a través de capas de luz y oscuridad. Sentí como si estuviera cayendo, dando tumbos a través de la eternidad, corriendo hacia algo familiar, algo pesado. Entonces, dolor. Un jadeo agudo atravesó mis pulmones cuando el aire entró a raudales. Mi pecho dolía. Mis extremidades se sentían débiles. Y mi cuerpo, mi frágil cuerpo humano, era mío una vez más. Estaba de vuelta. Escuché una voz, urgente, desesperada. «Verónica, oh, gracias a Dios, quédate conmigo». Era Elena, sus manos agarrando las mías, su rostro surcado de lágrimas. La habitación daba vueltas a mi alrededor, mi visión borrosa, mi cuerpo temblando por el esfuerzo de simplemente existir de nuevo. Estaba viva, pero no era la misma. Sabía por qué había regresado, para advertirles. El mundo está cambiando. La elección se acerca, y no es solo una cuestión de supervivencia, es una prueba de fe. He visto lo que viene. He visto lo que les sucede a aquellos que se someten. Pero también he visto a aquellos que se mantienen firmes. Jesús viene pronto, y cuando llegue el momento, no habrá término medio, solo una elección. ¿Te mantendrás firme o te rendirás? El momento de elegir es ahora. Hermanos y hermanas, el mensaje de Verónica es un llamado a la reflexión y a la preparación espiritual. El mundo nos ofrece comodidades y seguridad a cambio de nuestra libertad y nuestra alma. Pero Jesús nos ofrece algo mucho mayor: la vida eterna en su reino de amor y verdad. No nos dejemos engañar por las falsas promesas del mundo. Mantengámonos firmes en la fe, aferrándonos a la esperanza que nos ofrece Cristo. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra roca inconmovible. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra justa. Isaías 41:10. Recordemos las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y si este video te ha conmovido e inspirado, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like y lo compartas con tus seres queridos. Juntos podemos difundir este mensaje de esperanza y fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.